Bien, ahora hablemos sobre laringe, ¿ok? Bien, la laringe es un órgano tubular, ¿no? Es un órgano tubular perteneciente al aparato respiratorio, ¿no? Y que está constituido, como he puesto ahí, por cartílagos, ligamentos, membranas y músculos, ¿no? Se proyecta a la altura de las vértebras C3 a C6. C3, recordemos que a nivel de C3, aquí en la imagen vemos, a la altura de C3 está el yoides, pero precisamente hay un cartílago de la laringe que es el cartílago epiglotis que sobrepasa incluso al yoides, ¿correcto? Por eso es que la laringe está a la altura desde C3 hasta C6. La laringe termina a la altura de C6 y debajo de la laringe comienza la tráquea. A la altura de C6 termina la laringe y comienza la tráquea. Relaciones anatómicas de la laringe, es decir, qué órganos encontramos por delante, por detrás, ¿no? Por arriba, por debajo de la laringe, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Aquí está el puntero láser. Ya, muy bien. Perfecto. Vemos aquí. Por delante están los músculos infrayoideos, que ya hemos visto, ¿no? El homoyoideo, el esternoyoideo, el esternotiroideo, el tiroyoideo. Ellos están delante de la laringe. Por detrás de la laringe está la porción más baja de la faringe. Por detrás de la laringe está la porción más baja de la faringe y que se denomina laringofaringe. Laringofaringe o hipofaringe es lo mismo, ¿no? Laringofaringe o hipofaringe, ¿no? Es la porción más baja de la faringe y que se encuentra detrás de la laringe. Por arriba, superior a la laringe, está el hueso yoides. Está el hueso yoides que se une, digamos, se enlaza a la laringe por medio de una membrana que acá estoy señalando, la membrana tiroyoidea. La membrana tiroyoidea. Por debajo de la laringe comienza la tráquea. Comienza la tráquea y lo que une, lo que enlaza la laringe a la tráquea es la membrana cricotraqueal. Cricotraqueal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué funciones tiene la laringe? La laringe es integrante o conformante del aparato respiratorio. Es un órgano tubular y como tal, su función más característica o más importante es la conducción aérea, permitir el pasaje del aire. Eso se llama ventilación, es el simple movimiento de aire a través de las vías aéreas le llamamos ventilación, ¿correcto? Ventilación, ¿ok? Bien, esa es la función más importante porque si esta función se altera, se obstruye, no deja pasar el aire, puede estar en riesgo la vida. Otra función muy importante que tiene la laringe es la defensa, a través de la generación de la tos. La laringe es el órgano que genera, que digamos responde produciendo tos, ¿correcto? Eso se llama la respuesta tusígena. Y eso se debe a que la mucosa que cubre o que reviste internamente la laringe es una mucosa que tiene una rica inervación sensitiva. Ya vamos a ver quién le da esa sensibilidad, pero vayan haciéndose la idea que la mucosa interna de la laringe tiene una rica inervación sensitiva. Es por eso que ante el mínimo estímulo por un cuerpo extraño, puede ser una partícula de líquido o una partícula sólida que toque la mucosa de la laringe, genera rápidamente una respuesta tusígena, una tos bastante brusca, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente la función más característica que tiene la laringe es la producción, la generación de la voz, y eso se llama la fonación. La laringe no produce la palabra, eso dicho sea de paso. La producción del lenguaje está en la corteza cerebral, en las áreas del lenguaje, como vamos a ver más adelante en la parte de neuroanatomía. Ahí está la producción del lenguaje. Los centros productores del lenguaje están en la corteza del cerebro, ¿correcto? Bien, la articulación de la palabra, la capacidad de articular y formar fonemas con sonidos específicos que generan palabras, eso está en el aparato fonoarticulatorio, en la boca, incluso las fosas nasales, la faringe. Eso es el aparato fonoarticulatorio. Y ahí participan ciertos controles motores.
Sin embargo, en la laringe lo que se encuentra es la fonación. La fonación es la entonación de la palabra. Que yo pueda hablar con voz muy gruesa, por ejemplo, una voz muy gruesa, o una voz muy delgadita, una voz que yo pueda entonar en la voz, eso depende de la laringe y eso se llama fonación. Por eso es que las alteraciones de la laringe producen lo que se llama disfonía. Disfonía, que es una alteración en la fonación, en la entonación de la voz, nada más. No en la articulación de la palabra, ni mucho menos en la producción del lenguaje, porque esas no son funciones de la laringe, sino la fonación, la entonación de la voz. ¿Correcto? Bien, la laringe está constituida de manera básica por 9 cartílagos. 9 cartílagos. 3 de ellos son impares y por ende se encuentran en la línea media y 3 de ellos son pares, es decir, son dobles, hay uno derecho y uno izquierdo. ¿Ok? Bien, los impares son 3, ahí están, los voy a señalar. El primero es el cartílago epiglotis, que como vemos en la imagen, sobresale por encima del cuerpo del hueso yoides. Aquí vemos el hueso yoides. La epiglotis sobresale por encima del cuerpo del yoides. Es por eso que dije hace un rato de que la laringe llega hasta la altura de la vértebra C3, tercera cervical, que es la altura donde está el yoides, ¿correcto? Muy bien. El segundo cartílago impar de la laringe es el cartílago tiroides. Tiroides, ¿correcto? Que tiene esta forma. El nombre tiroides etimológicamente significa en forma de escudo. En griego, tiros es escudo, ¿correcto? Tiros con Y en griego, ¿correcto? Significa escudo. Tiroides, semejante a un escudo. Pero como no creo que muchos sepan cómo es un escudo específicamente, entonces, más adaptado a nuestros tiempos, podríamos decir que el cartílago tiroides, ¿correcto?, tiene forma más que todo como un libro semiabierto, un libro que estamos viendo desde atrás, como que alguien lo estuviera leyendo desde atrás. ¿Me dejo entender? Tiene forma de un libro semiabierto, donde estas son sus tapas, las tapas del libro, ¿correcto?, que acá le llamamos las láminas o las placas del tiroides, vienen a ser como las tapas del libro, las placas o las láminas del tiroides, y en el centro tenemos lo que es el lomo del libro, el borde posterior del libro, y que nosotros le llamamos el borde anterior, y que forma aquí arriba la llamada prominencia tiroidea, la prominencia tiroidea o prominencia laríngea, ¿correcto?, la cual hace relieve en la piel, especialmente en los varones, y la gente la conoce como la manzana de Adán. La manzana de Adán no es otra cosa que la prominencia laríngea o prominencia tiroidea, relieve que hace sobre la piel aquí el cartílago tiroides de la laringe. ¿Correcto? Asimismo estamos viendo que en los bordes posteriores de este cartílago tiroides, se elevan y descienden 4 cachitos, ¿correcto? Entonces, bueno, pero no les podemos decir cachos, ¿no? El término anatómico es astas o cuernos, ¿correcto? Astas superiores o astas mayores hacia arriba y astas inferiores o astas menores hacia abajo, ¿correcto? Entonces el cartílago tiroides tiene 4 cuernos, 4 astas. ¿Se entiende? 2 superiores o mayores, 2 inferiores o menores. Muy bien, ese es el cartílago tiroides. Y el tercer cartílago impar es este, el cartílago cricoides. Cricoides, ¿correcto? La palabra cricoides significa parecido, semejante a un anillo. Semejante a un anillo, efectivamente. En griego, cricos es anillo. Anillo. Es el único cartílago con forma de un anillo, es decir, tiene forma circular. Acá lo estamos viendo desde adelante. Es un anillo que está en plano horizontal, echado, pero tiene forma de un anillo completo. Pero un anillo de esos anillos antiguos, de esos anillos de sello, esos anillos que algunos en la actualidad, anillos de promoción, no sé si han visto esos anillos, que tienen una placa grande, una placa ancha en la parte que sobresale, ¿no? Exactamente así es el cartílago cricoides, es como un anillo de sello, como un anillo con una placa, ¿me dejo entender? Aquí lo que estamos viendo
Esto viene a ser el arco del cricoides. La parte anterior que se ve acá se llama el arco, es como el arco del anillo, el arco del cricoides. Pero si lo vamos a ver de atrás vamos a ver la placa, la lámina del cricoides. El cartílago cricoides es el único cartílago de todo el aparato respiratorio que tiene forma de un anillo completo. El único cartílago de todo el aparato respiratorio, de todo el árbol respiratorio, si quieren decirlo así, es el cartílago cricoides. Y específicamente es por eso que en los niños naturalmente el cricoides es relativamente más pequeño, y por ende a veces cuando hacemos intubación endotraqueal en un niño, a veces se atraca, ¿no? Hay una dificultad para poder pasar y esa dificultad la ofrece precisamente el cartílago cricoides, ¿correcto? El cricoides, ya que y no es importante forzar esta zona, sino simplemente saber pasar haciendo cierta maniobra, pero sin realizar fuerza, ya que el cricoides no se va a estirar porque es un anillo, tiene forma de un círculo completo. ¿Ok? Bien. Entonces, esos son los tres cartílagos impares de la laringe. La epiglotis, el tiroides y el cricoides. Son los impares. Aquí estamos viendo la laringe desde atrás. Y nuevamente vemos aquí la epiglotis. ¿Ven ustedes ahí? La epiglotis, que tiene forma como de una lengüeta, de una raqueta, de una vírgula, ¿correcto? Se llama así epiglotis, el prefijo epi, que se encuentra sobre algo, ¿no? Sobre. La epiglotis porque se encuentra sobre la glotis. Vamos a ver en un momento qué cosa es la glotis, pero la glotis es parte del pasaje de la vía aérea, es parte del pasaje del aire, ¿me dejo entender? Entonces, este cartílago se llama así epiglotis porque lo ven sobre la glotis, es decir, va a tapar en el momento que uno deglute, es decir, pasa líquidos o sólidos hacia la vía digestiva, hacia el esófago, al momento de pasar el alimento por la faringe, por la laringofaringe específicamente, es necesario que la laringe se cierre, se tape, porque el alimento no debe meterse por ahí, sino estaría entrando a la vía aérea, ¿correcto? Entonces la epiglotis tapa, en pocas palabras, dicho de una manera sencilla, tapa la laringe, tapa la glotis, por eso su nombre, epiglotis. Aquí vemos el cartílago tiroides desde atrás con forma de un libro semiabierto, aunque ya les he dicho que el término tiroides significa semejante a un escudo, sus dos placas, las dos láminas del tiroides y sus astas superiores o mayores y sus astas inferiores o menores. Y aquí está el cartílago cricoides, ¿ven? Que de adelante vimos el arco, pero desde atrás esto se llama la placa o la lámina del cricoides. Y ven, es cerrado. Este es el anillo de sello. Este vendría a ser el sello, la placa, la lámina del cricoides. ¿Correcto? Entonces, el único cartílago con forma de anillo completo. Y ahí de eso debe su nombre, ¿no? Cricoides significa semejante a un anillo. No hay ninguna duda en ese sentido. Esos son los cartílagos impares. Los pares, ¿cuáles son? Ahí están los cartílagos aritenoides, que como pueden apreciar, se encuentran encima, se encuentran sobre la placa o la lámina del cricoides. ¿Correcto? Esos son los cartílagos aritenoides. Son dos, uno derecho, uno izquierdo. ¿Correcto? Sobre ellos están los corniculados, ¿se entiende? Y sobre los corniculados se encuentran los cuneiformes. Incluso tienen nombre propio, que los he puesto ahí. Los corniculados se les conoce como cartílagos de Santorini y los cuneiformes de Reisberg. La palabra aritenoides, en realidad no he encontrado la etimología formal de un diccionario médico, no he encontrado. Sin embargo, hay libros que especulan que la palabra aritenoides dice en forma de aretes. En fin, me parece más una especulación, pues no la he encontrado en terminología médica antigua, ¿correcto? En cuanto a corniculados, es bastante simple, corniculados en forma de cuernos, en forma de cachos, en forma de astas. En ese sentido no es difícil reconocer, forma de astas o de cuernos, corniculados. Y cuneiformes es en forma de cuña, es decir, como un pequeño triangulito de bordes curvos. ¿Correcto? Muy bien.
Esos son los pares, ¿correcto? Bien. Estos cartílagos, algunos de ellos se articulan entre sí. Por ejemplo, tenemos la articulación, a ver, voy a señalarlo acá, lo voy a pintar para que quede claro. ¿Ok? Ya, ¿dónde está el puntero? Ok, ahora sí. Muy bien. Las principales articulaciones. Tenemos nosotros aquí en la laringe las principales articulaciones. Las articulaciones en primer lugar, cricotiroideas, ¿no? Cricotiroideas que se encuentran aquí a los lados. Cricotiroideas, ¿ven? Entre el cricoides y el tiroides, ¿correcto? Entre el cricoides y tiroides. Acá se articulan, ven ustedes, las astas menores del tiroides con las caras laterales del cricoides. Es una articulación de tipo diartrosis, es decir, es una articulación móvil, se mueven, de su tipo artrodia, es decir, de superficies planas. Otra articulación, esa es la cricotiroidea. Luego, otra articulación importante son las cricoaritenoideas. Cricoaritenoideas, aquí las vemos. ¿Ven? Cricoaritenoideas. Es decir, entre el cricoides y el aritenoides. Cricoides y aritenoides. También de tipo diartrosis, es decir, móvil, se mueve, pero de su tipo condílea. Es decir, la superficie tiene forma elíptica, forma de un ovoide, ¿no? O elíptica, fundamentalmente. Luego las articulaciones aritenocorniculadas. Aritenocorniculadas, entre el aritenoides y el corniculado. También de tipo, pero estas son de tipo anfiartrosis, significa que tienen movimiento más limitado, ¿correcto? Bien, esas son las principales articulaciones que hay en la laringe, ¿ok? Muy bien, aparte de los cartílagos, también hay membranas, ¿correcto? Y ahí he puesto membranas y ligamentos, las clasifico en dos, extrínsecos, es decir, que no son propios, que no son exclusivos de la laringe, sino que unen la laringe con otra estructura vecina, ¿no? Extrínseco significa extrínseco, que está fuera de, ¿no? Es decir, que no es propio de la laringe, pero vienen de estructuras vecinas hacia la laringe. En cambio, intrínseco, que es propio de la laringe, que une los propios cartílagos de la laringe entre sí. ¿Me dejo entender? Eso significa extrínseco e intrínseco. Las membranas y ligamentos extrínsecos. En primer lugar tenemos esta que estoy escribiendo ahí, la membrana tiroyoidea. La membrana tiroyoidea, ¿correcto? Su nombre mismo lo dice. Va del borde superior del cartílago tiroides al hueso yoides, ¿no? Del tiroides al yoides, ¿correcto? Esta membrana tiroyoidea, en sus bordes posteriores se engrosa, como lo ven en la imagen, se engrosa y forma los ligamentos, ¿dónde está el puntero? Forma los ligamentos tiroyoideos, estos de acá son, uno derecho y uno izquierdo, ¿correcto? Uno derecho y uno izquierdo. Forma los ligamentos tiroyoideos, viene a ser el borde posterior de la membrana tiroyoidea. Luego tenemos la membrana cricotraqueal, abajo. Esos son los ligamentos tiroyoideos, ¿ven? Y abajo tenemos la membrana cricotraqueal, que une el cricoides con la tráquea, ¿ven? Son membranas extrínsecas, ¿correcto? Y otro ligamento que es importante, ya es el ligamento ioepiglótico, aquí está, es el ligamento que ven ahí, que he señalado, el ligamento ioepiglótico, ¿correcto? Este ligamento que está acá, ¿ok? Muy bien, ligamento ioepiglótico. Este ligamento es muy importante, une el yoides con la epiglotis, porque este es el ligamento que mantiene levantado al cartílago epiglotis, mantiene elevada la epiglotis, ¿correcto? Mantiene elevada la epiglotis, permitiendo pues que el aire circule a través de la laringe, ¿correcto? Que el aire pueda circular a través de la laringe. Esto se debe a que la epiglotis permanece pasivamente elevada, levantada, ¿correcto? Por este ligamento ioepiglótico. Muy bien. Esos son los ligamentos y membranas extrínsecas. Ahora hablemos de las membranas y ligamentos intrínsecos.
propios de la laringe, que unen los propios cartílagos de la laringe. Tenemos en primer lugar esta membranita, la membrana cricotiroidea. Su nombre lo dice, une el cartílago cricoides con el tiroides. La membrana cricotiroidea. Esta membrana es muy interesante, muy importante, ya que a través de ella es que uno realiza en un procedimiento de emergencia, eso lo vimos cuando hablé del rombo de la traqueotomía, ¿se acuerdan? Lo hemos visto. Acá se hace la famosa cricotirotomía. En esta membrana cricotiroidea es aquí donde se hace la cricotirotomía o cricotiroidotomía, que es la apertura de la vía aérea en caso de emergencia, ¿no? En caso de emergencia, la apertura de la vía aérea no se hace en tráquea, ¿correcto? Se hace acá, en la membrana cricotiroidea, entre el cartílago tiroides y el cricoides. Cricotirotomía o cricotiroidotomía. Ese es el sitio donde se apertura la vía aérea en caso de emergencia, ¿correcto? Muy bien. Luego hay un ligamento, estamos viendo acá esta es la vista anterior, ¿correcto? En una vista lateral vemos acá este ligamento, el ligamento tiroepiglótico, que ahí lo he señalado. Este ligamento tiroepiglótico actúa como si fuera la bisagra del epiglotis, Ya les he dicho que la epiglotis se mantiene levantada, se mantiene elevada, permitiendo el pasaje del aire a través de la laringe, ¿correcto? Permitiendo el pasaje del aire a través de la laringe. Se mantiene levantada por este ligamento, que es el ligamento ioepiglótico. Pero la epiglotis luego va a bajar. Cuando uno deglute, cuando uno pasa un elemento que es sólido o líquido, este epiglotis debe bajar para tapar la laringe. Y baja por acción muscular. Vamos a ver en un rato qué músculo baja la epiglotis, ¿correcto? Pero este ligamento de acá, ligamento tiroepiglótico, actúa como si fuera la bisagra de la epiglotis, ¿correcto? La bisagra de la epiglotis. Simple, nada más. Muy bien. Y otros dos ligamentos que son muy característicos, muy importantes de mencionar, son estos dos ligamentos que vemos acá. Los dos ligamentos están yendo de la cara posterior del cartílago tiroides, ¿correcto?, hacia el cartílago aritenoides. Los dos van hacia el cartílago aritenoides. Por lo tanto, se les llama ligamentos tiroepiglóticos. Tiroaritenoideos, mil disculpas. Tiroaritenoideos. Dos ligamentos tiroaritenoideos. Uno arriba y uno abajo. Entonces, tiroaritenoideo superior y tiroaritenoideo inferior. Así de simple. ¿Correcto? Entonces tengo el ligamento tiroaritenoideo superior y el ligamento tiroaritenoideo inferior. Ambos van, como ven ahí, de la cara posterior del cartílago tiroides hacia la epiglotis. El ligamento tiroaritenoideo superior se le llama también el ligamento vestibular. A este de acá arriba, el ligamento tiroaritenoideo superior, se le llama también el ligamento vestibular. Este de acá. Ligamento vestibular, y constituye la cuerda vestibular antiguamente llamada cuerda vocal superior o cuerda vocal falsa. Este ligamento de acá es el que forma o constituye la cuerda vocal superior o cuerda vocal falsa, ¿correcto? Se le llama actualmente la cuerda vestibular o ligamento vestibular, el cual es este ligamento tiroaritenoideo superior. El otro, el ligamento tiroaritenoideo inferior, actualmente se le llama el ligamento vocal, y el cual constituye la cuerda vocal, a secas, cuerda vocal, ahora se le dice así simplemente, o antiguamente cuerda vocal inferior o verdadera. ¿Correcto? Muy bien, esos son los ligamentos que forman las cuerdas. Muy bien, ahora, ahí está la laringe, está cerrada. La estamos viendo cerradita la laringe, ¿ven? La laringe tiene una entrada. Esa entrada, pensé que estaba señalada. La entrada de la laringe tiene ese nombre, aditus, el aditus de la laringe, aditus ad laryngeum se dice, ¿no? El aditus es esta entrada de la laringe, acá la voy a pintar. Todo esto. Esta es la entrada de la laringe. Esta abertura que ven ustedes acá es la entrada de la laringe.
La entrada en latín se dice aditus, el aditus de la laringe, entrada de la laringe, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Esa es la entrada. La entrada de la laringe, el aditus de la laringe, está formado por las siguientes partes. Arriba, el borde superior del cartílago epiglotis, aquí. Este viene a ser el borde superior del cartílago epiglotis. ¿Correcto? Eso está arriba. A los lados, tanto a la derecha como a la izquierda, vemos estos pliegues o estos repliegues, derecho e izquierdo, que se llaman los repliegues aritenoepiglóticos, ¿correcto? Los repliegues aritenoepiglóticos, uno derecho y uno izquierdo. Van del aritenoides a la epiglotis, por eso se les llama así, aritenoepiglóticos. ¿Se entiende? Muy bien. Sobre estos repliegues pueden apreciar aquí que hay dos relieves, ¿no? Hay dos relieves, ¿ven? Este es el relieve, o también se le dice el tubérculo corniculado, y este el tubérculo cuneiforme. El tubérculo corniculado y el tubérculo cuneiforme, pues es el relieve que forman los cartílagos corniculado y cuneiforme respectivamente. ¿Ok? Hacen ese relieve en el repliegue aritenoepiglótico. Tubérculo corniculado, relieve formado por el cartílago corniculado de Santorini, y tubérculo cuneiforme, relieve formado por el cartílago cuneiforme de Greifswald, que hace un rato ya hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Esos entonces están a los lados. Y por último, en la parte más baja de este aditus, de esta entrada, acá hay una escotadura. Una escotadura. Esta escotadura se llama la escotadura interaritenoidea. Interaritenoidea, es decir, que está entre los dos aritenoides. Y se le llama también comúnmente con ese nombre que he puesto ahí, rímula. La famosa rímula. La rímula es la escotadura interaritenoidea. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Esa es entonces la entrada, el aditus de la laringe. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué hemos hecho? Se ha abierto, se ha aperturado la laringe. Se está viendo la laringe por dentro. O sea, estamos viendo todo esto cuando uno abre la laringe y ve por dentro. Todo esto es el conducto endolaringio. El conducto endolaringio, que está dentro, ¿no? Endolaringio, ¿correcto? Muy bien. En la mitad izquierda he dejado la mucosa, está con su mucosa ahí cubriendo, y en la mitad derecha he quitado la mucosa y estoy exhibiendo los cartílagos y las membranas y los ligamentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos nosotros acá. Cuando uno apertura la laringe, ve el conducto endolaringio. O sea, ve la laringe adentro, ve por dentro la laringe, así de simple. ¿Correcto? Muy bien. Cuando uno ve la laringe por dentro, ve a cada lado, tanto a la derecha como a la izquierda, ve dos pliegues. En el lado derecho también van a estar, lo que pasa es que acá hemos sacado la mucosa, por supuesto, dos pliegues. El de arriba es el pliegue vestibular, y está formado por la cuerda vocal, la cuerda vestibular, está formado por la cuerda vestibular, antiguamente llamada cuerda vocal superior o falsa. ¿Se entiende? Entonces, este es el pliegue vestibular y está formado por la cuerda vestibular, es decir, antiguamente llamada cuerda vocal superior o falsa, y que no es otra cosa que el ligamento tiroaritenoideo superior. Ligamento tiroaritenoideo superior. ¿Ok? Simple. La de abajo, el pliegue de abajo se llama pliegue vocal. Y está formado por la cuerda vocal o antiguamente llamada cuerda vocal inferior o verdadera. Actualmente le decimos simplemente la cuerda vocal o ligamento tiroaritenoideo inferior. Ahí está escrito. Tiroaritenoideo inferior. Pero un dato más. A nivel de este pliegue vocal, no solamente está un ligamento, sino también este pliegue contiene un músculo. Dentro de este pliegue también hay músculo.
y el músculo se llama, como he escrito ahí, músculo tiroaritenoideo. Ese es el músculo que forma el pliegue vocal, el músculo tiroaritenoideo. Ese es el músculo que está junto a la cuerda vocal, es decir, al ligamento tiroaritenoideo inferior. ¿Ok? Muy bien, simple. Perfecto, ¿quedó claro hasta ahí? Ahora, una vez que hemos visto esto, sabemos que a cada lado hay dos pliegues, un pliegue vestibular, el de arriba, y un pliegue vocal, el de abajo, ¿correcto? Cabe mencionar lo siguiente. La abertura transversal entre los dos pliegues vocales, es decir, entre los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, como decían antiguamente, o cuerdas vocales inferiores, esta abertura horizontal entre los dos pliegues vocales, esa abertura se llama glotis. Glotis. Esa es la famosa glotis. La glotis es la abertura entre los dos pliegues vocales, antiguamente llamado cuerdas vocales inferiores o verdaderas. ¿Correcto? Muy bien, esa es la glotis. Muy bien, ahí está escrito. Ok, ese es el pliegue vestibular y el de abajo el pliegue vocal. ¿Correcto? Muy bien. El pliegue vestibular está formado por la cuerda vestibular, que es el ligamento tiroaritenoideo superior, mientras que el pliegue vocal está formado por la cuerda vocal, que es el ligamento tiroaritenoideo inferior. ¿Correcto? Y además, este pliegue vocal contiene músculo, como está escrito ahí, el músculo tiroaritenoideo. ¿Ok? Simple. Muy bien. Y esa es la glotis, ¿no? Esta abertura transversal, esa es la glotis. Muy bien, perfecto. Nuevamente, ahora vemos ahí el conducto endolaringio. El conducto endolaringio lo vemos por dentro, está abierto. Ahí vemos los cuatro pliegues. Estos son los pliegues vestibulares, ¿no? Pliegues vestibulares. Y estos de abajo son los pliegues vocales. ¿Ok? Muy bien. El conducto endolaringio se divide de la siguiente forma. En primer lugar, el espacio que hay desde la entrada de la laringe, hasta, ¿correcto? Desde la entrada de la laringe hasta los pliegues vestibulares, es decir, hasta los pliegues superiores, ¿no? Hasta los pliegues vestibulares, todo ese espacio se llama vestíbulo. Vestíbulo, ¿correcto? Bien, todo se llama vestíbulo. Luego, el espacio que hay entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal se llama ventrículo. Ventrículo. El ventrículo se encuentra entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal. Se llama ventrículo. Y por último, el espacio que hay debajo del pliegue vocal, debajo de los pliegues vocales, se llama infraglotis. Infraglotis, ya que la glotis es la abertura transversal que hay entre los pliegues vocales, que están abajo, acá. Entonces, vestíbulo más ventrículos, estos los dos juntos, vestíbulo más ventrículos, los dos juntos forman la supraglotis. Supraglotis. Como está escrito ahí, pues. Vestíbulo más ventrículos forman la supraglotis. Y por debajo tenemos la infraglotis. ¿Ok? Entonces, el vestíbulo, su límite superior es el aditus laríngeo. Su límite inferior son los pliegues vestibulares. Los ventrículos, es decir, en cada ventrículo su límite superior es el pliegue vestibular y su límite inferior es el pliegue vocal. ¿Correcto? Vestíbulo más ventrículo igual supraglotis. Eso quiere decir que el límite superior de la supraglotis es el aditus laríngeo y el límite inferior de la supraglotis es el pliegue vestibular. ¿Ok? Muy bien. Por su parte, la infraglotis es lo que está debajo de la glotis, es decir, su límite superior son los pliegues vocales, y su límite inferior vendría a ser el primer cartílago traqueal. ¿Correcto? Porque ahí ya termina la laringe y comienza la tráquea. Muy bien, simple. Perfecto. Ahora hablemos de músculos. La laringe también tiene músculos. Primero, los músculos extrínsecos. ¿Correcto? Bien.
Tenemos los extrínsecos también que no son propios de la laringe, que vienen de estructuras vecinas, ¿correcto? Tenemos en primer lugar estos músculos, los infrayoideos que se insertan en la laringe. Están ahí. Los esternotiroideos y los tiroyoideos, precisamente. Los primeros, esternotiroideos, van del esternón al cartílago tiroides, pues, de la laringe. Y el tiroyoideo va del cartílago tiroides hacia el hueso yoides. Ambos músculos se están insertando en el cartílago tiroides de la laringe y por ende son músculos extrínsecos. Movilizan la laringe. Los esternotiroideos bajan la laringe y los tiroyoideos más bien elevan, suben la laringe. ¿Ok? Muy bien. Y también tenemos en la parte posterior, no está acá, no se ve el gráfico, pero atrás también está el constrictor inferior de la faringe. El constrictor inferior de la faringe que también se inserta en el cartílago tiroides, en el borde posterior del cartílago tiroides. Muy bien. Intrínsecos, músculos propios de la laringe. Tenemos los que estoy citando ahí. Los cricotiroideos, su nombre lo dice, razono un poquito nada más, ¿correcto? Razono un poquito nada más cuál es el sentido del nombre, ¿correcto? Voy a cambiar de color acá, ya. Los cricotiroideos, que van del cricoides al tiroides, ¿correcto? Los cricotiroideos, ¿se entiende? Acá están. Del cricoides al tiroides. A ver, les voy comentando el cliché de cada uno de estos músculos, es decir, lo que los hace bastante únicos. Los cricotiroideos, esto de acá, unen el cricoides con el tiroides, el nombre lo dice, cricotiroideos, van del cartílago cricoides al tiroides. Estos músculos cricotiroideos, este músculo es el único músculo de la laringe que no está inervado por el nervio laringio inferior o laringio recurrente. ¿Correcto? Este es el único músculo que no está inervado por el nervio laringio inferior o laringio recurrente. Con eso ya te estoy diciendo que este músculo está inervado por otro nervio y que todos los demás músculos de la laringe ya vas teniendo en cuenta que todos los demás que están citados ahí están inervados por el nervio laringio inferior recurrente. ¿Correcto? Siendo el cricotiroideo el único que no. ¿Quién lo inerva a él? ¿Quién inerva al cricotiroideo? Lo inerva la rama externa del nervio laringio superior. ¿Ya? El músculo cricotiroideo es entonces el único músculo de la laringe que está inervado por la rama externa del nervio laringio superior. Y es el único que no está inervado por el nervio laringio inferior o recurrente. Con eso ya te estoy diciendo implícitamente de que los demás músculos están inervados por el laringio inferior o laringio recurrente. Muy bien, eso es lo principal. El segundo músculo, los cricoaritenoideos posteriores. Me estaba olvidando. Y estos músculos de acá, nuevamente el cricotiroideo, regresando acá al cricotiroideo, ¿no? ¿Correcto? Acá el cricotiroideo, regresando a él, ¿qué función tiene? Los cricotiroideos, su función es alargar y tensar las cuerdas vocales. Alargar y tensar las cuerdas vocales. ¿Y esto para qué sirve? Cuando uno tensa, alarga las cuerdas vocales, cuando uno eleva la voz, cuando aumenta la amplitud de la voz, ¿correcto? Cuando uno habla de tono, ¿no? Tono alto, amplitud de la voz, cuando uno grita, cuando uno canta, cuando uno da un discurso, una charla, cuando uno da una clase, cuando uno levanta la voz. Es por eso que a los músculos cricotiroideos se les conoce como los músculos del cantante. Los músculos del cantante, porque son los que elevan la voz, porque alargan y tensan las cuerdas vocales. Y son los únicos músculos que no están inervados por el nervio laringio inferior recurrente. Muy bien, pasamos al siguiente músculo. Los músculos cricoaritenoideos posteriores, estos de acá. Cricoaritenoideos posteriores. Estos son los únicos músculos que abeducen, separan las cuerdas vocales. Los únicos que abeducen o separan las cuerdas vocales. Y por lo tanto,
abren la glotis. La glotis. Ya les he dicho hace un momento que la glotis es la abertura, el espacio transversal que está entre las dos cuerdas vocales. Si yo separo, si yo aberuzco las cuerdas vocales, tácitamente estoy abriendo la glotis, ¿correcto? Entonces, los músculos cricoaritenoideos posteriores son los únicos que abeducen, es decir, separan las cuerdas vocales y abren la glotis, ¿correcto? Muy bien, nada más. Eso es lo principal, pero ya saben que está inervado por el nervio laríngeo inferior recurrente, está inervado por él. Bien, luego, este músculo de acá, los cricoaritenoideos posteriores, perdón, laterales. Ya hablé de los posteriores, ahora los cricoaritenoideos laterales. Los cricoaritenoideos laterales, ¿qué función tienen? Aducen, juntan las cuerdas vocales, pero hay un detalle, las juntan herméticamente, juntan potentemente las cuerdas vocales, cierran completamente la glotis, completamente. Y cuando uno cierra completamente la glotis, porque al cerrarse completamente la glotis, no permite el paso del aire, ¿verdad? Pero ¿cuándo actúan estos músculos? Cuando uno produce tos. La tos, es decir, la respuesta tusígena que da la laringe, se produce por un cierre hermético, un cierre total de la glotis, la cual genera un aumento de la presión del aire por debajo de la glotis y luego la apertura súbita de esta glotis, haciendo que el aire salga bruscamente, violentamente, ¿correcto? Así se produce la tos. Entonces, los músculos que producen la tos son los cricoaritenoideos laterales, que cierran herméticamente la glotis, estos de acá, cierran herméticamente la glotis, y acto seguido, los cricoaritenoideos posteriores abren la glotis de manera súbita para que el aire salga explosivamente, súbitamente, violentamente. Eso es la tos, ¿correcto? Muy sencillo. Nada más. Perfecto. Entonces, estos son los músculos que actúan durante la tos. Luego tenemos los músculos aritenoideos. Aritenoideos. Se les llama así porque van de un aritenoides al otro. O sea, se encuentran entre los dos aritenoides. Por eso algunos autores a estos músculos también le dicen interaritenoideos, porque están uniendo los dos aritenoides. Los interaritenoideos o aritenoideos simplemente, estos músculos lo que hacen es aducen las cuerdas vocales, pero cierran parcialmente la glotis, no la cierran totalmente. La glotis, que es una abertura, al no cerrarla completamente, lo que forman es la hendidura glótica. Convierten la glotis en una ranura. Juntan, pero no completamente, las cuerdas vocales. Y la glotis queda convertida en una hendidura, en una ranura. O sea, estos músculos forman la hendidura glótica. La hendidura glótica, a través de la cual el aire al salir hace vibrar los bordes de las cuerdas vocales y eso genera la voz. Entonces, estos son los músculos productores de voz, porque forman la hendidura glótica, permitiendo que el aire salga como quien sopla por una ranura y se genera un sonido igualito, haciendo vibrar los bordes de las cuerdas vocales y eso produce la voz. Estos son los músculos productores de la voz. ¿Se entiende? Muy bien. Luego tenemos los músculos tiroaritenoideos, estos de acá. Estos son los músculos que están junto a la cuerda vocal. Estos son los músculos que están dentro del pliegue vocal. Lo vimos hace un momento. Están junto a la cuerda vocal. Estos músculos tiroaritenoideos tienen dos fascículos. Este músculo tiroaritenoideo tiene dos fascículos. Tiene un fascículo lateral y tiene un fascículo medial. ¿Correcto? Tiene un fascículo medial. Este fascículo medial es lo que se conoce como músculo vocal. ¿Correcto? Como músculo vocal.
El músculo vocal, entonces, es parte de este músculo de acá. El músculo tiroaritenoideo. Es el músculo que forma el pliegue vocal, que está junto a la cuerda vocal, o antiguamente llamada cuerda vocal verdadera. ¿Qué función tiene este músculo tiroaritenoideo? Este músculo acorta y relaja la cuerda vocal. Entonces, su función, la función de este músculo es opuesta. La función de este músculo es opuesta a la del cricotiroideo. El cricotiroideo es el músculo del cantante, porque este estira, tensa la cuerda vocal y eso permite elevar la voz. El tiroaritenoideo hace lo contrario. El tiroaritenoideo acorta, relaja la cuerda vocal y esto se produce cuando uno habla en tono bajo, cuando uno habla en tono bajito. ¿Correcto? Muy bien, simple, bastante elemental, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos los músculos aritenoepiglóticos. Aritenoepiglóticos, que los he puesto al final, son los únicos músculos de la laringe que no trabajan sobre las cuerdas vocales. Así de simple. Estos no trabajan sobre los demás sí, estos no. Son los únicos músculos de la laringe que no actúan sobre las cuerdas vocales. Aritenoepiglóticos, estos son los músculos que bajan la epiglotis. La función de estos músculos es descender la epiglotis. ¿Para qué? Para tapar la laringe. ¿En qué momento? Durante la deglución. Cuando uno deglute, cuando uno pasa sólidos o líquidos, estos músculos bajan la epiglotis y cierran el aditus, ¿no? La entrada de la laringe. Muy bien, cierran la laringe. Simple. Y ahí está, para que los vean. Este es el músculo cricotiroideo. Ahí a cada lado hay derecho e izquierdo. Estos son los cricoaritenoideos posteriores. Este es el aritenoideo o interaritenoideo. Estos son los aritenoepiglóticos, que justamente son los que bajan la epiglotis, ¿correcto? Muy bien. Aquí estamos viendo, ahí está el cricoaritenoideo lateral, el que cierra herméticamente la glotis. Aquí están los tiroaritenoideos, relajan la cuerda vocal. Estos son los músculos que forman el pliegue vocal, que están junto, ven ustedes acá, están junto al ligamento vocal o cuerda vocal. Esta es la cuerda vocal, antiguamente llamada cuerda vocal verdadera, ¿no? Antiguamente llamada cuerda vocal verdadera. Esas son las cuerdas vocales. Este espacio, esta abertura, esta es la glotis. La glotis es este espacio. Esta es la glotis. ¿Ok? Muy bien, bastante simple, perfecto. El músculo vocal es parte de el músculo tiroaritenoideo, es su fascículo medial, Muy bien, y ahí está la tablita, está con todo lo que les he dicho. Ahí está la inervación, el único que no está inervado por el laringio inferior o recurrente, el cricotiroideo. Está inervado por la rama externa del laringio superior. Ahí están las funciones, tal como yo se las he dicho. ¿Correcto? Simple. Muy bien, la inervación de la laringe es bastante sencilla también. La inervación de la laringe está dada por los nervios vagos, es decir, el 10º par craneal. El 10º par craneal, es decir, los dos nervios vagos, el derecho y el izquierdo. Ellos inervan a la laringe, ¿correcto? De cada nervio vago salen dos ramas. Ahí están. El nervio laríngeo superior, el cual se divide en dos ramas, una rama externa y una rama interna, como está escrito ahí, como está señalado ahí. El nervio laríngeo superior es una de las ramas del vago y este se va a dividir en dos ramas, una rama externa y una rama interna, ¿correcto? Y el nervio laríngeo inferior o recurrente. Ahí está, nervio laríngeo inferior o recurrente. Esos son ramas del vago. Claramente están viendo la imagen, el nervio laríngeo superior se divide en dos ramas, una rama externa y una rama interna. La rama interna, como la pueden apreciar en la imagen claramente, atraviesa la membrana cricotiroidea. Membrana tiroidea, mil disculpas, no puedo creer que me haya equivocado, correcto. Membrana tiroidea, ¿se entiende? Tiroidea, ¿ya? ¿Correcto? Atraviesa la membrana tiroidea y se mete al interior de la laringe. ¿Qué función tiene esta rama interna? Es sensitiva, principalmente sensitiva.
Da sensibilidad de toda la mucosa de la supraglotis. Da sensibilidad de toda la mucosa de la supraglotis. Y esa sensibilidad es bastante profusa, es bastante exquisita, y por eso que cualquier cuerpo extraño que toca la mucosa acá genera la tos. Genera la tos. Entonces la rama interna es la responsable de la sensibilidad que va a generar la respuesta tusígena, que va a generar la tos. Entonces, la rama interna es sensitiva, ¿ok? En cambio, la rama externa es mixta, tiene tanto función motora como sensitiva. La rama externa va a tener función motora, va a inervar a un solo músculo. Aquí está, el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo. Pero también participa en la inervación sensitiva de la infraglotis. Participa. Digamos, tiene un pequeño territorio en la mucosa de la infraglotis. Pero su función principal, la función más reconocida de esta rama externa del nervio laríngeo superior, es que inerva a este músculo, al cricotiroideo. El único músculo intrínseco propio de la laringe que no está inervado por el laringio inferior recurrente. Por su parte, el nervio de aquí abajo, el famoso nervio laringio inferior o recurrente, noten el detalle anatómico. Esta es la tráquea. Esta es la tráquea. ¿Correcto? Lo voy a hacer acá mejor. Esta es la tráquea. ¿Correcto? Esta es la tráquea. Y este es el esófago. Este es el esófago. Noten que el nervio laringio inferior o recurrente sube a cada lado entre la tráquea y el esófago. Se le encuentra entre la tráquea y el esófago. A eso nosotros le llamamos el surco tráqueo-esofágico. El surco tráqueo-esofágico. Por ahí sube este nervio laringio inferior recurrente. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Eh? ¿Correcto? Y finalmente llega a la laringe. Llega a la laringe. Va a inervar a todos los demás músculos intrínsecos propios de la laringe y también da sensibilidad a la infraglotis. También da sensibilidad a la infraglotis. ¿Correcto? Muy bien, nada más. Esa es la función. Muy bien, hemos terminado con la laringe.